Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy le damos gracias a Dios porque esta madrugada cayó una agüita muy buena. Hoy las plantas están alegres porque Dios la bendijo con mucha agüita. Y gracias a Dios por permitirnos día a día seguir disfrutando del amor y de la bendición de Dios. Hoy pues nos conseguimos alegres y gozosos en el Señor porque Él nos da esa formación de amor. Y cada día pues nos sentimos más fortalecidos en Cristo nuestro Señor. Hoy vamos a estudiar algo que yo siempre he preguntado, el bautismo de los niños. Porque muchas veces el bautismo de los niños es como siempre dicen que ellos son pecadores y que hay que bautizarlos porque ellos son pecadores. Entonces yo a veces me pregunto, pero ¿por qué pecadores? Si un niño tan inocente, ¿cómo puede ser un niño pecador? Eso, yo me he hecho esa pregunta y le digo, bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. En la Sagrada Escritura ella nos va a revelar si los niños son pecadores en el momento que nacen. Estudiando la palabra de Dios, vemos la verdad que nos dice la Sagrada Escritura. Y entonces ahí destapamos la gran mentira que siempre han querido decir que los niños son pecadores. Porque cuando Cristo anduvo por el mundo, lo primero que Él dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque ellos son el reino de los cielos. Cristo no dijo que ellos eran pecadores, dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque ellos son el reino de los cielos. Los niños son el reino de los cielos. Entonces, vamos a estudiar a Salmo 51. Habla el Salmo 51 de nacer pecadores. Eso es lo que vamos a estudiar. Si el Salmo 51 habla de que si al nacer son pecadores, bueno, vamos a estudiarlo. El Salmo 51 ha sido un salmo muy usado y sacado de contexto. Esto para apoyar la teología católica del pecado original, o sea, nacer pecadores. Según esta teología, a través del sexo se hereda el pecado. Según esta teología católica, desde que nacemos ya venimos destinados para la condenación. Según el concepto católico, hay que bautizar a los bebés para quitarle esa mácula. El versículo que han usado es el siguiente. El capítulo 51 del versículo 5 del libro del Salmo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fíjate, de ese concepto sacan que el niño al nacer ya viene pecador. Entonces, analizamos el contexto de este salmo. Es incorrecto interpretar un texto aislado de su contexto. Este salmo posee su contexto. Este salmo lo escribió el rey David. Este es un salmo que expresa el arrepentimiento de David después de cometer adulterio con Betsabé, mujer de Uría. Esto está registrado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo del 1 al 29. David en este salmo expresa su profundo dolor por su pecado. El Salmo 51 del capítulo 51 del versículo 1 al 4. Sea aquí David se está arrepintiendo por haber nacido, sino por su pecado de adulterio. El versículo 5, que se ha usado por muchos para sostener que los bebés nacen pecadores, se ha sacado de contexto. David, en esta frase, en pecado me concibió mi madre, no está diciendo nací pecador. El texto habla de ser concebido en pecado,
no habla de ser pecador por herencia, más bien habla de la propensión al mal. David reconoció aquí que por dejarse dominar por su naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne. Eso lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículos del 15 y 16. Cometió su terrible pecado de adulterio. El pecado se origina en la mente. Eso lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 28. Y se ejecuta tarde o temprano en acciones. Eso lo vemos también en Mateo 15, versículo 19. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 28. ¿Qué me dice Mateo 28? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí me lo está diciendo Mateo. ¿Por qué? Porque ya tiene uso de razón la persona. Entonces, se ejecuta tarde o temprano en acción. Ahora vamos a Mateo 15, versículo 19. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso lo que me está indicando. O sea que aquí David no está diciendo que desde bebé era pecador, más bien expresa su naturaleza pecaminosa que heredó de su madre para no disculpar su pecado. El ser humano nace con una naturaleza humana pecaminosa. Esto no es una tendencia al mal, mas no en pecado, ni pecador. Esta naturaleza pecaminosa es el poder del pecado que mora en todo sediente de Adán. Un poder que nos impulsa a cometer pecado. El apóstol Pablo llama a esta naturaleza pecaminosa deseo de la carne. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. El pecado que mora en mí. Esto lo vemos en Romanos también, en el capítulo 7. Capítulo 7 en el libro de Romanos, versículo 20. Vamos a ver qué dice el capítulo 7, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate que eso me está diciendo es por tener esta naturaleza. No es pecado al menos que nos dejemos dominar por ella. Esto mismo pasó con David al codiciar a Betsabé, y la codicia es pecado. Eso lo vemos en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Cuando vamos al libro de Romanos, vamos a ver qué nos dice Romanos en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Eso nos lo está indicando aquí en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Y un bebé no puede codiciar. Notemos el siguiente proceso del pecado, y esto mismo pasó con David. Ahora, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después se ha concebido y da a luz el pecado.
y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Eso lo vemos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 13 al 15. Entonces, aquí más claro como dice aquí nos está diciendo clarito. El pecado y la culpa no se hereda, solo el que peca es culpable. Entonces vamos a estudiar Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. ¿Qué nos está diciendo? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado para el mal, y ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Aquí Él nos está diciendo en una forma: el pecado y la culpa no se hereda, solo el que peca es culpable. Ahora, vamos a estudiar aquí esta parte aquí, en la cual los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Eso lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres por la herencia y por el ejemplo. Los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de la enfermedad y de la generación. En la cuarta generación está. Esto es la formación y la degeneración física que se transmiten como un legado de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Fíjate que cuando nosotros le damos a nuestros hijos un mal ejemplo, una mala formación, si nosotros le damos el ejemplo, por decir, de ser padres borrachos, drogaditos, ladrones, llevar una vida totalmente desordenada, ¿qué van a heredar nuestros hijos? ¿Qué legado van a ellos a seguir? El legado que yo le estoy dejando, el mal ejemplo. Por eso Dios nos está enseñando a nosotros una formación correcta. Cuando Dios envía a su Hijo a morir en la cruz por culpa de nuestros pecados, Él nos está enseñando a nosotros caminar derechito, andar en la disciplina y en la obediencia de la palabra de Dios. Por eso, cuando yo veo aquí el pecado y la culpa no se hereda, solo el que peca es culpable. Ahora, ¿qué culpa tiene un niño, un bebé? ¿Qué pecado puede tener? ¿Qué codicia puede tener? ¿Qué envidia puede tener? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora, fíjese usted lo que hace un padre y una madre cuando lleva a un niño, por decir, de 2 meses, 3 meses, 4 meses al bautismo. ¿Quién es el que se está bautizando ahí? ¿El niño o los padres? Porque el niño no tiene uso de razón. El niño es niño. Por eso Cristo nuestro Señor, cuando anduvo en la tierra, ¿qué dijo Él?
dejad que los niños vengan a mí porque ellos son el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué el niño lo bautiza siendo un bebé? Un niño. Entonces, ¿quién es el responsable? El padre y la madre. Porque ellos sí saben lo que están haciendo, porque ellos tienen uso de razón, mas el niño no. Por eso Cristo nos enseñó a nosotros el verdadero bautismo. Cristo se bautizó a los 27 años. Y Él nos enseñó el verdadero bautismo para limpiar y purificar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para llevar la gloria y la honra de nuestro Padre. Porque Él nos enseñó el camino verdadero para llegar a nuestro Padre Cristo, nuestro Señor. ¿Quién más maravilloso es el legado que nos dejó Cristo? Ser obediente a su palabra. Ser obediente a la formación. Ser obediente a la fortaleza, ser obediente al evangelio de Cristo nuestro Señor. Él nos dejó ese legado maravilloso y eso es lo que Cristo nos dejó como ejemplo a seguir. Entonces, cuando Él se bautizó a los 27 años, Él nos dejó ese legado maravilloso. El libre albedrío está cuando usted ya tiene pleno conocimiento de lo que usted está haciendo. Usted sabe el pecado que está cometiendo. Ya uno, cuando ya es uno adulto, ya tiene el pleno conocimiento. Un niño no sabe lo que está haciendo y no sabe lo que dice. Por eso Dios le dice a los niños, dejad que los niños vengan a mí porque ellos son el reino de los cielos. Por eso, pueblo de Dios, tengan mucho cuidado. Escudrille las Sagradas Escrituras. El verdadero bautismo es cuando uno se bautiza en Cristo nuestro Señor, ya con pleno conocimiento de la palabra de Dios. Con pleno conocimiento. Porque ya es uso de razón y el bautismo es individual. No es para que los padres lleven a sus hijos a la iglesia. No, el bautismo es individual. Ese padre y esa madre que lleva a ese niño a la iglesia, más bien debieran de bautizarse en Cristo nuestro Señor. Porque ahí está el verdadero bautismo, cuando uno se bautiza en Cristo nuestro Señor y tiene la fe auténtica de Dios Todopoderoso en su corazón. Es la formación, porque uno al bautizarse es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa que tú vas a ir al vientre de tu madre. El nacer de nuevo es dejar todo lo viejo atrás, los pecados atrás, dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer atrás y ser una nueva criatura para Dios. Esa es la formación en la cual Dios nos está hablando a nosotros. De apartar esa carne pecaminosa, esa carne, dejarla atrás y limpiar tu mente, tu corazón, tu formación para Dios. Por eso, uno, cuando estudia la palabra, la estudia y la analiza y la ve. El Salmo 51 no está hablando de nacer pecadores o pecados por herencia. Creo que la confusión es confundir la naturaleza pecaminosa y pecado. La primera de hereda y la segunda es una elección. Explicamos la naturaleza pecaminosa, la tendencia al mal. De esto habla el Salmo 51. Mientras que el pecado es desobedecer la ley de Dios. ¿Quién me dice a mí cuando yo estoy pecando? ¿Quién me refleja a mí el pecado? Es la ley de Dios. Entonces, es la ley de Dios. Y por eso, ya sea por yerro, por rebelión, eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 5, versículo 1. Ahora, cuando estudiamos a Juan, en el capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Eso pensó Nicodemo, pero el nacer de nuevo no significa que yo voy a ir al vientre de mi madre, no, el nacer de nuevo es nacer
una nueva criatura para Dios cuando yo me bautizo en Cristo nuestro Señor, porque ya tengo uso de razón, porque le estoy entregando mi vida a Cristo nuestro Señor. Le estoy entregando en cuerpo y alma a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque me estoy bautizando en Cristo nuestro Señor. Y el bautismo es nacer de nuevo, ser una nueva criatura para Dios. Por eso, cuando un niño es bautizado siendo un bebé, él no sabe lo que está haciendo, porque él es un niño. Entonces, esa es la gran blasfemia que han inventado, y eso lo inventó la Iglesia Católica. No se dejen engañar, pueblo de Dios. La palabra es clara. La palabra nos está diciendo: dejad que los niños vengan a mí, porque ellos serán el reino de los cielos. Y no se deje confundir sobre el Salmo 51. No está hablando de nacer pecadores o pecados por herencia. Cree que la confusión es confundir la naturaleza pecaminosa y pecado. La primera de hereda y la segunda es una elección, y explicamos la naturaleza pecaminosa y es la tendencia al mal. De esto habla el Salmo 51. Mientras que el pecado es desobedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito. Nosotros somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de su palabra. No se dejen confundir de esos falsos fariseos, hipócritas, que inventan cualquier tipo de mentira para engañar al pueblo de Dios. Y si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, nos seguirán engañando, nos seguirán diciendo mentiras, porque no leemos la palabra de Dios, no la escudriñamos y nos tienen engañados todo el tiempo. Pero cuando nosotros escudriñamos su santa palabra, descubrimos la gran verdad, y la mentira cae por su propio peso. Y eso es lo que se ha convertido hoy en día la religión católica. Es falsa de toda falsedad. Ahí está la gran mentira. Ahí no hay la verdad. Y la verdad la conseguimos en Cristo nuestro Señor, que es la piedra fundamental, que es la iglesia de Dios. No se dejen confundir, pueblo de Dios. No me crean a mí, a este señor, a este servidor. No. A mí no me crean. Pero usted sí le va a creer a la palabra de Dios, que está escrita en la Sagrada Escritura. Cada día a fortalecerse en Cristo. Yo sé que vienen tiempos muy difíciles. Viene tiempo difícil. Preparémonos, porque viene la gran persecución contra el pueblo de Dios. Bueno, que se haga su santa voluntad, Padre amado, y que la bendición de Dios Todopoderoso caiga sobre todos ustedes, que es el pueblo de Dios, que es la bendición del amor y de la esperanza. Gracias al pueblo de Dios. Hoy, con el corazón dolido de ver cómo muchas almas no quieren obedecer la palabra de Dios. Están descarriados totalmente. Pero aquí estamos para informarle al pueblo de Dios y decirle que Dios los ama, Dios los quiere. Ábrele ese corazón a Dios, porque Dios es la bendición y Dios es nuestra única esperanza. Dios es nuestra fortaleza. Él es la vida eterna a través de Cristo nuestro Señor, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Él es el camino, Él es el amor para llegar al Padre, para llegar al verdadero Padre, que es Cristo nuestro Señor, Jehová, Dios Todopoderoso. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga. Hasta otra nueva oportunidad en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.